Buenas tardes, muchas gracias, amable concurrencia, gracias queridos estudiantes, estimados profesores, autoridades que aún están con nosotros. Es un orgullo estar en esta hora presentando a un hijo de nuestra querida adolescente Dance. ¿Dónde está el de la Dance? Pues aquí tenemos a un hijo de esta división que acaba de cumplir 15 años. Vean qué precoz ha sido la Dance. Ya tiene hijos de la talla del doctor Juan Pablo, de la misma edad. Pero déjenme leer un poquito, porque es muy largo el CV del doctor Juan Pablo. No es grande, es jovencito, no es grande, apenas tiene unas 3 décadas. Él es originario de Cárdenas, Tabasco, graduado de nuestra gloriosa Dance, quienes fueron. Recibió un diplomado por la de Desarrollo y Investigación Científica en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, un diplomado en Seguridad e Higiene Industrial que lo llevó hasta donde está ahora, por la Universidad de Extremadura, España, una especialidad de Higiene Industrial por la Universidad de Quetzalcóatl en Guanajuato. Pueden aplaudirle ya, pueden aplaudirle ya. Bueno, de su trayectoria académica se ha destacado en diversas actividades científicas y académicas, participando como expositor a nivel local, nacional e internacional, con diversos trabajos donde ha sido multipremiado también, ha tenido primer y segundo lugares de Innovaja. Finalmente, pues es autor de 6 artículos científicos publicados en revistas de talla internacional. Y pues ya no le quito más tiempo, doctor Juan Pablo, bienvenido. Nos va a presentar un tema por demás interesante sobre el suicidio en el trabajo. Te damos los micrófonos y bienvenido, hijo de la Dance. Hola, buenos días a todos. Antes de empezar con la sesión, pues me gustaría agradecer al comité organizador de este evento, de este primer foro de suicidio, y a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Gracias al público espectador y esperemos que el día de hoy lleven algo nuevo para su formación académica. No importa la disciplina en la que estén, creo que el día de hoy vamos a aprender algo nuevo, ¿vale? Y para dar inicio a este foro, vamos a empezar con una pequeña encuesta. Vamos a ver si han puesto atención a las ponencias anteriores y vamos a hacer un pequeño examen. Pero en este examen no hay reprobados, solamente queremos saber la opinión de todos ustedes, de nuestro público espectador. Entonces, pueden ir escaneando el QR, por aquí vemos que ya tenemos a varias personas conectadas en el foro, y vamos a ver hasta cuándo nos permite la plataforma que puedan ingresar. Si están pudiendo ingresar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una dinámica interesante antes de empezar con nuestra exposición, y yo creo que vamos a empezar, ¿ok? Podemos dar la siguiente, por favor. Entonces nos va a parecer, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra suicidio? Entonces, podemos responder y enviar rápidamente. Bueno, tengo tiempo hasta las 3 de la tarde, entonces. Muerte, uy, qué fuerte, tristeza, problemas, angustia, morir, miedo. Entre más grande sea la letra, significa que la respuesta es más frecuente. Entonces quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra suicidio, pensamos en morir, en tristeza, en depresión, en miedo, dolor. Entonces nuestro público espectador el día de hoy está hablando de qué es lo que percibe de la suicidio. Pero no estoy viendo la palabra prevención. No nos dice prevenir el suicidio, no nos estamos viendo, nomás vemos las palabras.
palabras que son problemas, angustias, ansiedad, depresión, ¿sale? Entonces eso es lo que piensa nuestro público espectador el día de hoy. Podemos dar la siguiente, por favor. Ahora, pregunta de examen: ¿quiénes se suicidan más? No vamos a reprobar el examen, solamente queremos conocer la opinión de ustedes el día de hoy. Los hombres, las mujeres, los adolescentes, los niños. Y vemos que hoy sí pusieron atención a la exposición del día de hoy. En efecto, los hombres se suicidan más que las mujeres. Por otro lado, las estadísticas nos dicen que las mujeres tienen mayores intentos de suicidio o ellas son suicidas. Y pues eso está relacionado con algo que lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Sin lugar a dudas, también tenemos casos de suicidio en la adolescencia y suicidio en niños, pero esos son temas complejos que también se pueden abordar en otro foro. Entonces, damos la siguiente. Entonces, nos preguntan: ¿conociste a alguien que cometió suicidio? Entonces vemos que desafortunadamente el gran número de la audiencia ha conocido a una persona que haya cometido suicidio versus los que no conocen este dato, ¿no? O no conocen a una persona. La siguiente dice: ¿de quién depende la prevención del suicidio? Esa es una pregunta interesante. Vamos a ver qué opina la audiencia acerca de la prevención del suicidio. En la primera pregunta, pues yo no creo que alguien dijera, bueno, cuando yo pienso en suicidio, pienso en cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, directamente todo el mundo pensamos en muerte o en algo desalentador. Y algunos piensan que depende del gobierno, del sistema de salud, del sistema educativo. Todos podemos prevenir el suicidio y el suicidio no se previene. Me da gusto ver que en el tema de todos podemos prevenir el suicidio es una respuesta más frecuente, porque precisamente de eso se trata este foro, de saber nosotros también poder ser partícipes de alguna manera de la prevención del suicidio. La siguiente. Y otra pregunta interesante que vamos a abordar en nuestra ponencia el día de hoy, y es: ¿dónde se suicidan las personas? Por ahí dicen que en su casa. Vamos a ver más respuestas. Se está moviendo el ranking. Otros dicen que en la vía pública, en los hospitales, en las escuelas. Algunos dicen que en el trabajo, pero la mayoría de la audiencia prefiere que la gente se suicida en su casa. ¿Okay? Y es compatible con lo que dice la literatura. La siguiente, por favor. Y las personas se suicidan cuando una persona va a cometer suicidio. ¿Qué piensa la audiencia de esta pregunta? Pues cuando tienen algún problema económico, cuando tienen problemas personales, padecen alguna enfermedad mental, alguna enfermedad crónica, la herencia o la tendencia genética. Si queremos abordar más de este tema, que tenemos al doctor Carlos, que nos puede dar toda una cátedra de genética. Y el cambio climático, o cuando te dejó tu novio o tu novia, también puede ser que la gente cometa suicidio cuando eso ocurre. La siguiente. ¿Y cuáles son los métodos para suicidarse? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Qué piensa la audiencia de cuáles son los métodos para suicidarse? Y estamos viendo rápidamente que el ahorcamiento, piensa la gente de la audiencia, que es el método por el cual se suicida, y en efecto, las estadísticas nos dicen que el ahorcamiento es el principal método de cual las personas cometen suicidio. También podemos ver la gente que tiene autolesiones o que se corta las venas, envenenamiento, ahogarse, saltar al vacío, saltar al metro o incluso autoincendiarse, ¿no? Pues son métodos más letales, de los que vamos a ver un poquito más adelante. Y la siguiente, y se terminó nuestra encuesta. Entonces ahorita sí vamos a ver nuestra presentación de encuesta. Pues, ¿qué le parece la encuesta? Interesante los datos que la gente de la audiencia nos respondió el día de hoy. Entonces, el tema que vamos a hablar el día de hoy se llama el suicidio en los centros de trabajo. Como bien mencionaron en mi presentación,
actualmente yo trabajo como médico de salud ocupacional e higiene industrial en una empresa que se llama Porcin México Operaciones, que es una concretera, cementera y tiene también el ramo de agregados, servicios de distribución en el área de la construcción. Entonces, un servidor pues lleva a cabo actividades de salud ocupacional e higiene industrial, es decir, un médico en industria. ¿Quién le va a pensar, verdad? Entonces, tienen una oportunidad de ramo laboral. Vamos a empezar. No me cambien. Ya. Vamos a empezar con esta plática. Aprovechando aquí que tenemos estas rosas en nuestro escenario, ¿alguna vez algunos de ustedes le han llevado rosas? Levanten la mano. ¿O han recibido una carta de amor, por ejemplo, de su novio, novia, esposo, esposa, de mamá o papá? ¿Alguna carta de un amigo? Ok, muy bien. Qué gusto verlos, les envidio. Yo no. Entonces, vamos a ver que esas cartas, cuando recibimos algún detalle, pues nos hacen felices, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si un día yo recibo una carta que dice así? Mi vida, voy a leer tal cual lo que es: me cansé de esta fábrica por no valorarme mi trabajo, lucha por tu derecho, perdona esta decisión por favor, toda la culpa la tiene don José Luis Flores y Juan González. Todas las cosas que, y me quedó la carta. Dije, Chihuahua, voy a quedar con información a medias. Pero no, yo como buen tabasqueño tenía que investigar, y como buen investigador tenía que hacer mi trabajo bien, y quería yo saber qué seguía diciendo la carta. Y encontramos que la carta continúa así: todas las cosas que pasaron en esta sección de molino. Mi vida, la plata está en el velador, explícale a mis hijos que los quiero mucho. Mi vida, perdóname por esta decisión, te quiero mucho. Resulta que es la carta que un trabajador dejó a su esposa antes de suicidarse. Esto ocurrió en una empresa que se llama Fruna, que es de alimentos congelados allá en Chile. Y que a raíz de esto, de esos maltratos que recibía en su trabajo, en el área de molinos específicamente, pues le llevó a cometer suicidio. Y aquí surge una gran pregunta: ¿es esperado que mi trabajo me lleve a cometer suicidio? Pues eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, a manera de definición, sabemos que el suicidio pues lo define la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno de autoagresión que tiene como objetivo poner el fin a la propia vida. Este término fue acuñado desde 1642 por Thomas Brown y significa pues morir a sí mismo, ¿no? Es un fenómeno complejo, el cual tiene una presencia a nivel global. No hay una exclusión. Todos los países tienen factores de riesgo para que su población cometa suicidio, y es multifactorial. Y cuando hablamos de que es un fenómeno multifactorial, sabemos o vamos a identificar que hay factores biológicos que están directamente relacionados con la naturaleza de la persona. Por ejemplo, la presencia de genes que puedan codificar para que una persona tenga mayor riesgo de presentar suicidio, así como alteraciones en el metabolismo, como bien nos explicaba Bonita en su presentación previa. También sabemos que existen factores sociales, como cuáles, aquellos que tienen que ver con la violencia, crisis económica, guerra, situaciones que forman parte de riesgos psicosociales que puedan llevar a cabo que la persona cometa suicidio. También está relacionado con factores demográficos como la edad, sexo, nivel socioeconómico, estado civil, y factores como enfermedades psiquiátricas, ¿no? La presencia de esquizofrenia, trastorno agresivo, trastorno de ansiedad, pues son factores que se han relacionado con que una persona cometa suicidio. Pues por eso dice la literatura es multifactorial, ¿sale? Ahora, cuando una persona comete suicidio, pues tiene que elegir un método, es decir, una forma de cómo suicidarse. Y lamentablemente
existen métodos que se pueden considerar letales o de alta letalidad o baja letalidad. ¿De qué va a depender? Pues de lo agresivo que sea ese método. Como ejemplo, el ahorcamiento, armas de fuego, saltar de grandes alturas. Tal vez nosotros no veamos este tipo de método aquí, pero por ejemplo en países desarrollados donde hay rascacielos gigantes, ese es un método muy utilizado, así como autoincendiarse o lanzarse a las vías del metro, ¿no? Entonces, ahorita a mí me preocupa en el sureste que la gente vaya a utilizar el Tren Maya para habilitarse y suicidarse, ¿no? Entonces, es un problema que nos trajo ahí la cuarta transformación. Entonces, también existen métodos de menor letalidad como autolesión, envenenamiento, intoxicación o sumersión. Y al ser de menor letalidad, pues tienen menor probabilidad de que la persona cometa suicidio, ¿no? Entonces, varían estos métodos de acuerdo a la población, de acuerdo a la raza o a la disponibilidad del método que hay. Entonces, la pregunta, ¿cuántas personas se suicidan en el mundo? Creo que ya nos han comentado los ponentes anteriores, que pues la OMS dice que al menos una persona muere por suicidio cada 40 segundos. Eso se traduce que en un minuto que yo haya hablado aquí en esta práctica, pues una persona en el mundo se va a suicidar, ¿no? ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Que pues es un problema global, es algo que está presente a nivel mundial, cuya tasa ha aumentado a través del tiempo. También está relacionada con los países desarrollados. También nos dice que hay una relación 3-1 de hombres y mujeres, es decir, que por cada mujer que se suicida, 3 hombres lo hacen. Ahorita esta relación aumentó a 4-1. Y nos dice también que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. En América, este incremento está incrementando la prevalencia, pero bueno, vamos a analizar las estadísticas de México. Cada año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI, previo al 10 de septiembre, que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, saca unas estadísticas que se llaman a propósito del Día de Prevención del Suicidio. Y nos dice que para el año pasado, el año 2023, la tasa de suicidio se representaron con 1.837 casos de suicidio y con una tasa de 6.8%. Entonces, al día, esto significa de 4 casos por día. Entonces, en nuestro país, una persona se suicida cada hora. Los estados más con altas tasas es Chihuahua, Yucatán y Campeche. Y por eso me vuelvo a alertar porque a lo mejor que van a querer utilizar el Maya para suicidarse. Entonces, hombres y mujeres, en este caso la tasa es mayor en hombres que en mujeres. Y nos presenta esta gráfica de cómo a través del tiempo ha aumentado la prevalencia, la tasa de suicidios tanto en hombres como en mujeres. Y nos presenta este mapa. Antes, algunos años atrás, cuando yo me integré al equipo de trabajo del doctor Miguel, nos tocaba analizar las estadísticas de suicidio a nivel nacional. Veíamos que nuestro estado era de los estados que tenían mayor tasas de incidencia de suicidio. Entonces, esto ha cambiado, se observa ahora un mayor número de una tasa en los países del norte y otras en el sureste. Ahora, ¿puede el trabajo ser causa de suicidio? ¿Qué dice la audiencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y es correcto que esto ocurra? No. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo de algo que ocurría años atrás, allá por el año 1999, de un caso donde tenía yo un mal jefe y ese mal jefe me maltrataba, me violentaba y me podía estresar demasiado y me causaba algo que actualmente llamamos regreso psicosocial. ¿Podemos ver el primer video?
mi jefe me está gritando muy fuerte. Puede ser que sea justificado, puede que no, pero no es lo correcto, ¿cierto? Pero bueno, eso ocurría allá en 1990. ¿Podemos ver el siguiente video, por favor? Tan difícil, sobre todo porque no hay una empresa que recupera pues que ya no existe. Uy, no, yo no me imagino que yo estoy en mi oficina, llegue mi jefe y me agarre por los pelos a regañarme. Entonces, aunque se vea un poquito cómico, pues sabemos que es una serie, pero es cosas que ocurren en la vida real, que puede llegar a ser tan fuerte, recibir una violencia en el trabajo o o sentirse tan estresado por el actividad laboral que una persona piense en cometer suicidio por causa del trabajo, ¿no? Y vamos a ver este último video y vamos a poner atención al audio. Tú estás buscando que me desespero y simplemente me suicidio. Wow, qué falta de empatía de mi jefe al decir, te vas a suicidar, sí, hazlo, pero que no se en la empresa. Fuerte, ¿no? Entonces, no crean que pasé mucho tiempo viendo la novela para agarrar esas escenas. Me las encontré por ahí. Bueno, desafortunadamente existen estadísticas y existen publicaciones científicas que hablan de que el suicidio puede estar relacionado también al trabajo. Y esto ya cada vez es más frecuente. Y ejemplo de ellos, publicaciones en Francia, trabajadores de la Renault o de la Renault, de una cadena eléctrica que se llama Electricité de France y France Télécom, en el cual hubieron cambios organizacionales en la empresa, cambió el clima laboral y eso hacía que el personal se sometiera a demasiado estrés y llegaron a cometer suicidio. En este último caso, France Télécom presentó casos legales. También otras estadísticas que nutren esta información pues son ejemplos de trabajadores de Foxconn, el Banco de Brasil y otros bancos que nutren las noticias. Pero allá en Francia este caso fue muy sonado, en el cual France Télécom, al menos 19 trabajadores habían sido juzgados a los ejecutivos por haber tenido una relación con el suicidio de algunas personas, ¿no? Entonces aquí la nota de este mundo nos dice que al menos fueron 39 empleados entre el 2017 y 2011 que acusaron o demandaron por acoso laboral y al menos provocó que se suicidaran 12 personas y otras 8 más sufrieron de depresión. Y pues este fue un caso muy conocido, ¿no? Entonces, ahora bien, nos toca a la parte de salud laboral y identificar si el suicidio puede ser un accidente de trabajo. Para hablar de esto, tengo que hacer una pausa para comentar que en el área de salud ocupacional donde nosotros trabajamos, nos toca atender colaboradores. La normativa nos dice que pueden haber lesiones que son a causa de la actividad laboral o pueden haber enfermedades a causa de la actividad laboral o pueden ser enfermedades generales. Entonces, cuando hay un accidente laboral, en este caso, pues la responsabilidad cae sobre las empresas, ¿no? Y en este caso, el que una persona cometa suicidio o no a causa del trabajo no está bien definido en la literatura si puede ser considerado un accidente de trabajo o no. Bueno, France Télécom reconoció como accidente de trabajo el suicidio de uno de sus empleados, ¿no? Entonces, aquí pues viene toda un conflicto legal
para saber o para disputar si un suicidio puede ser considerado un accidente de trabajo o no. Y más ejemplos de ello pues es acá en España, donde tenemos también que una empresa reconoció como un accidente de trabajo el hecho de que la persona se suicidara. Para que eso ocurriera, tuvieron que hacer un proceso de investigación para identificar si realmente estaba justificado, dónde había ocurrido el suicidio y cuál es el factor detonante. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos en México? Para hablar de suicidio y trabajo en México, pues es importante que ustedes sepan que un accidente de trabajo, según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 474, nos dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional que puede ser inmediata o posterior a la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, prudencia repentinamente en el ejercicio con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se presente. Pero esta definición pues incluye a los accidentes, también puede incluir a los accidentes de trayectos. Pero puede ser un golpe, una lesión, una herida que sufra un trabajador por motivo de trabajo, pero no dice los suicidios. ¿Ok? Entonces, en México nosotros no tenemos algo definido para determinar que el suicidio a causa del trabajo se ha considerado un accidente de trabajo. Ahora, vamos a retomar unas estadísticas que lanzó el INEGI por allá del año 2021, en el que nos dicen que específicamente en el grupo de edad de 15 a 29 años las tasas de suicidio aumentaron tanto en hombres como en mujeres. Y aquí nuevamente nos muestra el mapa donde tenemos mayor casos de suicidio en la población de 15 a 29 años de edad. En el año 2021, la INEGI tomó particularmente este dato o esta población y nos presentaba una pequeña gráfica en la cual decía, bueno, este grupo de 15 a 29 años de edad trabaja o no trabaja. Y resulta que pues, en este grupo de edad pues, somos económicamente productivos. También encuentran en ese rango de edad, pues, actualmente trabajo, pues, significa que somos económicamente productivos. Entonces, de ese total de personas en este rango de edad que murieron por suicidio, pues el 64.7% trabajaba. Ahora, de ese porcentaje, ¿cómo sabemos o cómo podemos conocer cuántos de esos suicidios fueron a causa del trabajo? No lo sabemos, no lo podemos evaluar. Son datos que salieron en 2021 y no estuvieron a nuestra casa. Pero, además de eso, de saber si el suicidio fue cometido a causa del trabajo, porque bueno, a lo mejor el trabajo causaba demasiado estrés o le producía este riesgo, pero a lo mejor el servicio en su casa, en la vía pública, el trayecto a su casa, en el metro, pero además de eso también es importante saber cuántos de esos suicidios ocurren dentro del sitio de trabajo, es decir, donde yo llevo a cabo mi actividad laboral. Entonces, para eso nos hicimos obtuvimos una base de datos de las muertes que ocurren a nivel nacional y identificamos que existen ambientes laborales en los que los mexicanos se suicidan. ¿Ok? Entre ellos se identificó fábricas o industrias en un mayor porcentaje, seguido de las oficinas, del sector agrícola y otros sectores. ¿Ok? Y además de eso, identificamos la actividad laboral. En esta base de datos se obtuvo que los trabajadores de la actividad laboral que mayor se suicidan fueron los trabajadores artesanales, administrativos, agrícolas y ganaderos, vendedores y comerciales, profesionales y técnicos, operadores y choferes y personal de vigilancia. Esto de los suicidios que se cometieron en el sitio de trabajo, ¿ok? No las estadísticas generales que nos han presentado en nuestros datos, ¿no? Entonces nos dice que en el 2021 el 1.21, la tasa fue de 1.21 por cada 100 suicidios. Eso significa que de 100 suicidios que ocurrieron en México en el 2021, al menos uno ocurrió en el sitio donde la persona trabajaba.
Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir el suicidio en el trabajo? Ahora, hay mucho que investigar todavía, estas estadísticas son solamente, no es un análisis más a fondo, pero son datos que nos dicen que tenemos que investigar, que tenemos que saber qué está ocurriendo en los ambientes de trabajo, ¿no? Y su relación con el suicidio. Pero ahora, ¿cómo podemos prevenir el suicidio en el ambiente laboral? Se han hecho muchas acciones en torno a la prevención del suicidio. Yo, la verdad es que al inicio de la plática, yo no sabía que a los nuevos egresados les aplican un cuestionario de riesgos psicosociales para suicidio o educación psicoemocional, pues me hace un avance importante. Muchas felicidades a la universidad. Pero pues se han hecho acciones como limitar el acceso a métodos de suicidio, por ejemplo, las políticas del uso de armas de fuego, el control de los medicamentos que pueden tener algún efecto psicotrópico o que la gente pueda utilizarlo para cometer suicidio, ¿no? Sobre todo por eso se les llaman medicamentos controlados. También modificar la difusión de noticias sobre estos casos de suicidios, o sea, no dejarlo de forma abierta, y fomentar competencias socioemocionales en las personas. Y esto de las competencias socioemocionales es que nosotros aprendamos a comunicar cómo nos sentimos estresados, fatigados, todo esto, pues de la manera de quitarnos o tratar de buscar una ayuda y no pensar en suicidarse, ¿no? Y esto nos lleva a hacer detección temprana. Pero, ¿cómo hacemos la prevención del suicidio en el trabajo? Bueno, aquí les voy a platicar un poco de lo que un servidor hace en su puesto de trabajo. Como médico laboral e higienista industrial, nosotros nos encargamos de identificar riesgos laborales en el sitio de trabajo donde prestemos nuestro servicio. Actualmente pues yo trabajo para una cementera que tiene en plantas de concretos y agregados donde existen diferentes riesgos. Entre ellos puede existir riesgos físicos como la exposición a ruido. Entonces ustedes sabían que el ruido nos puede provocar hipoacusia, es decir, disminución de la calidad auditiva. Entonces en la industria pues el ruido es un factor de riesgo que puede provocar un daño a la salud a nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos actividades preventivas, como fomentar algo que se llama el uso del equipo de protección personal, que es decir, casos con tapones auditivos, para que no nos llegue tanto ruido. También se busca que las industrias sean más amables a través de la higiene industrial, es decir, si existe una máquina que genera menos ruido que otra que la genera mucho más, pues obviamente tengo que elegir la que genere menos ruido para poder exponer lo menos que yo pueda a mi trabajador. En riesgos físicos también está la temperatura elevada o la temperatura abatida, es decir, o mucho calor o mucha fuente de frío. Entre la presencia, por ejemplo, del polvo, que puede ser también un factor físico que nos puede provocar una enfermedad pulmonar. Entonces, ahí nos toca decirles a los colaboradores que cuando se expongan al cemento o al polvo o a la arena, los usen un respirador N95 para que disminuya su riesgo pulmonar. En factores químicos, pues obviamente tenemos sustancias químicas peligrosas, en este caso pues, puede ser el cemento, algo que se llama metal concreto, que son sustancias químicas que utilizan el personal, y para disminuir sus riesgos, pues ellos deben utilizar un goggle de protección por si le cae una salpicadura de alguna sustancia química, alguna mascarilla para no respirar estas sustancias, o utilizar guantes para que ellos no tengan contacto directo con la sustancia química. También nos encargamos de evaluar factores de riesgos ergonómicos, es decir, buscar que nuestro colaborador trabaje lo más cómodo posible y que su puesto de trabajo, su actividad laboral, pues no le vaya a generar una lesión musculoesquelética, ¿ok? Pues por eso buscamos oficinas más ergonómicas, buscamos equipos ergonómicos para prevenir estos daños musculoesqueléticos. Y también tenemos riesgos biológicos, como ejemplo, virus, ¿no? Muy recientemente tuvimos una pandemia por COVID-19, entonces dentro de las operaciones también tenemos métodos para identificar infecciones por virus, ¿no?
Y aquí específicamente tenemos algo que se llama riesgos psicosociales, ¿ok? Que es de los que vamos a abordar en este momento. Ahora, un riesgo por normativa en México, la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos obliga a todas las empresas a aplicar esta normativa, que es para identificar factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Y yo, además de identificar esos riesgos psicosociales, llevo a hacer un análisis y prevenirlos a través de diferentes acciones o diferentes planes de acción para que nuestro personal pues trabaje bajo menos riesgos psicosociales. ¿Ok? Esta normativa es obligatoria para todas las empresas. Desafortunadamente no todas las empresas cumplen con ellas, pero yo tengo la oportunidad de trabajar en una empresa que sí lo hace. Entonces, además, ¿cómo vamos a aplicar esta normativa? Bueno, es a través de la identificación, análisis y la prevención de riesgos psicosociales. Pero, por otro lado, tenemos que cumplir con algo que plan de protección civil, que toda empresa debe tener, o toda institución debe tener, debe cumplir. Pero nuestros planes de protección civil nos dicen, por ejemplo, para hacer una actividad de riesgo, debemos de contar con brigadas de primeros auxilios, una brigada de comunicación y una brigada de evacuación. Y eso creo que todos nosotros, a lo mejor, si no hemos participado, al menos nos hemos enterado de los simulacros. ¿Ok? Entonces, los simulacros nos ayudan a poner a prueba estos planes de respuesta a emergencias, como y a poner a prueba nuestros brigadistas de primeros auxilios, la brigada de comunicación y de evacuación. ¿Ok? Entonces, Protección Civil nos obliga a tener también brigadistas en nuestros planes. Pero, aquí no tenemos para riesgos sociales. Pues podemos pensar en tener brigadistas para brindar primeros auxilios psicológicos. ¿Esto qué significa? Primeros auxilios psicológicos es aquella primera intervención que yo puedo hacer cuando una persona se identificó con algún riesgo psicosocial. Y es algo a lo que estamos tratando de llegar a nivel de organización. Ahora bien, también debemos de tener intervenciones ante acontecimientos traumáticos severos. ¿Esto qué significa? Bueno, un acontecimiento traumático severo pues es algún evento que pudo haber puesto en peligro la vida de la persona o intervenir con su bienestar o su integridad física y su integridad mental, también su salud mental. Entonces, también a nivel de organización tenemos un programa para intervención ante acontecimientos traumáticos severos, en el cual se puede hacer una intervención primaria, un primer auxilio psicológico. Además de hacer una intervención secundaria, es decir, si una persona tiene una crisis, o una intervención terciaria cuando se genera un estrés postraumático. Un estrés postraumático, pues básicamente es la persona entra en estrés secundario a algún evento traumático severo, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca identificar o darle seguimiento a nuestros colaboradores que en algún momento tienen un evento traumático. Un ejemplo de un evento traumático, una colisión. Yo tengo personal a mi cargo que llevan a cabo conducción de bocinas revolvedoras, que también va a presentar el camión, pero pues lamentablemente existen demasiados accidentes de tráfico. Y ese accidente de tráfico a un colaborador le puede generar un estrés postraumático si no recibe una atención psicosocial oportuna. Entonces, eso es lo que nosotros llevamos a cabo dentro de nuestra actividad laboral. Además de eso, hay otras estrategias que las empresas pueden utilizar, como es la atención de psicología. ¿Okay? Entonces, nosotros, a través de algunos proveedores, tenemos algo que se llama Voz Amiga, cual es una línea de atención telefónica, así como la línea de la vida, en el cual el colaborador puede llamar y va a recibir atención psicológica a las 24 horas del día, a la hora que decida llamar. Además de eso, tiene también orientación nutricional, orientación legal, o para algún conflicto o problema que haya tenido, también puede consultar Voz Amiga, y forma parte de las acciones de prevención de riesgos sociales que tenemos. Y también contamos con una aplicación que se llama Online, en la cual yo tengo asistencia médica, psicológica y nutricional, igual pues 24 horas al día, en dado caso de que yo tenga una emergencia.
Digamos que la única desventaja de eso es que puede ser remoto, pero es preferible tener una atención remota a no tener nada. Ahora bien, también a través de diferentes campañas, por ejemplo, pláticas de la difusión de los temas sociales, hacemos pues la concientización del personal pues para que puedan canalizar sus emociones y pues para que puedan manifestar o buscar ayuda. Y yo pongo de ejemplo esta campaña que en uno de mis congresos en Colombia, en Medellín específicamente, vimos que la Asociación Colombiana de Psiquiatría hace una campaña que decía hay preguntas que salvan vidas, y es aumentar la empatía al momento de preguntarle a tu amigo, a tu amiga, a tu novio, novia, familiar, hacer esa simple pregunta: ¿has pensado en suicidarte? Entonces, preguntas que salvan vidas, preguntas que podemos nosotros hacer cuando vemos, identificamos a alguno de nuestros conocidos, compañeros o nuestro alguien alrededor, pues lo notemos mal, ¿no? Entonces, eso puede ser también una campaña de difusión que utilizaron en Colombia, ¿no? Y básicamente, pues esto es parte de las estrategias que hemos realizado dentro de nuestra empresa. Aquí, pues les muestro una de las razones por las cuales el doctor está en la planta, está en una industria, y es pues para hablar por el bienestar de nuestros colaboradores. Entonces comparto una foto con nuestros operadores, con nuestro personal a cargo. Y también tenemos a nivel organizacional una política de salud y seguridad en la cual se difunde toda esa información de todo tipo de información preventiva, ¿no? Tanto en iniciativas como en salud y seguridad. Y finalmente, pues les muestro una de mis plantas donde llevo a cabo actividades laborales, que es la planta de concretos de Playa del Carmen, la cual pues básicamente les explico. Aquí arriba en ese tubo que se llama silo, pues hay cemento, allá en el otro cuadrito blanco hay agregado, y se junta el cemento y el agregado en una olla revolvedora, que es el camión que está ahí, y ahí se lleva el cemento, la mezcla y el concreto premezclado a una hora, y allá es como se construyen los edificios y los hoteles. Entonces, participamos en el área de la construcción de estos hoteles allá en Cancún. En los laboratorios, y cuando regresan, como es el caso del doctor Juan Pablo Sánchez de la Cruz, pues para nosotros es más, ¿no? Es importante tenerlo aquí. Agradecemos su presencia, agradecemos a Colsi, a Pasto por las facilidades. Además, déjenme decirles que la empresa nos apoyó a Juan Pablo con sus viáticos para estar el día de hoy dando esta ponencia. Creo que es verdaderamente interesante todo lo que nos ha presentado el día de hoy, y queremos de esta manera prácticamente concluir con este foro de prevención del suicidio. Agradecerles a ustedes. Teníamos pensado hacer un receso en cada una de las conferencias, pero pues decidimos mejor hacerlo, como decimos coloquialmente, de corrido, para que pues no se dispersara la audiencia. Y ahorita al final hay preparado un coffee break ahí a la salida, para que es muy pequeño, pero con todo gusto. No me imagino una ley, pero sí. Entonces, agradecerles jóvenes que en verdad conocido con el doctor Carlos, con el grupo de trabajo de él, que esto lo hacemos por y para ustedes, este esfuerzo que se hace para ustedes, para que tengamos mayor conciencia, mayor elementos para saber cómo abordar el club. Inclusive, yo quiero mencionarlo, hace muchos años ya tuvimos una alumna de enfermería que muchos de aquí le dimos clases, y siendo estudiante tomó la fatal decisión de suicidarse. Quienes somos sus maestros jamás notamos una conducta extraña dentro del aula de clases. Era una alumna normal dentro de lo que cabe,
y creo que también eso marcó, ya no está el doctor Abimael Magaña Weiss, pero quiero también agradecer y reconocer el trabajo que durante muchos años hizo él y un equipo de alumnos que integraron la unidad de atención y prevención del suicidio. Desafortunadamente ese proyecto se diluyó, yo espero que en un futuro lo podamos retomar porque valía mucho la pena. Eran alumnos como ustedes que hacían estos test que podían identificar el riesgo suicida. La primera vez que a mí me lo plantearon pues era citar a los padres de los alumnos que habían sacado con riesgo elevado y grave a una reunión, y yo le decía a ellos, por aquí acabo de alumnos, pues tutelados por el psicólogo Imael, y le decían, ¿están seguros de los resultados? Porque nos vamos a enfrentar a los padres de familia, le vamos a dar una noticia que a lo mejor ellos no saben y puede pues, generarse en la reunión un poco complicada. Pues la realidad es que sucedió todo lo contrario, debo decirlo, creo que callaron muchas bocas con el trabajo que hacían los estudiantes, porque en la reunión cuando empezamos a platicar, ellos, los padres, nos decían, sí, yo he detectado cierta conducta, ya mi hijo presentaba una situación, entonces todo empezó a coincidir y derivado de esa reunión, pues había un alumno, que a todos se les fue dando su seguimiento, pero había un alumno que él me dijo, me decía, director, yo voy en la carretera y a veces lo que hago es pisar el freno, el acelerador hasta el fondo y esperar que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que en algún momento reaccionaba y dejaba de hacer eso, porque no encuentro sentido en la vida. Y yo dije, bueno, ¿y qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y dice, es que yo siempre he tenido la intención de cantar y conformar un grupo musical. Y le digo, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo aquí en la división, tú vas a ser el cantante, y empezamos a hacer una convocatoria y llegamos a tener un grupo musical en la división, y afortunadamente él salió de esa etapa o de ese pensamiento suicida y ahorita es un destacado miembro egresado de nuestra comunidad, insertado en el campo laboral, en el área de la salud, y bueno, sí, yo siempre he dicho que con una vida que podamos salvar es más que suficiente y vale la pena todo el esfuerzo que entre todos podamos hacer. Por eso, muchas gracias a todos. Quiero, a nombre nuevamente de la Universidad Autónoma de Tabasco, de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, otorgar la presente constancia al doctor Juan Pablo Sánchez de la Cruz por haber presentado la conferencia Suicidio en el Centro de Trabajo, realizada en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en el Centro de Vinculación y Enseñanza Civil de la UNCAR, celebrado el 10 de septiembre de 2024. Muchas gracias a todos.